Hola aumentados, ¿cómo están? Hoy vamos a responder a algunas preguntas que nos han hecho en el canal. Recuerden que siempre estamos subiendo contenido en nuestras redes para que nos sigan en TikTok y en Instagram. También aquí en Shorts, en YouTube vamos a estar subiendo. Nos pueden encontrar como Soy Daniel Murcia y NASA.carrero. Y en el caso pues del canal, pues como aumentados. Ahora vamos a responder a algunas preguntas que tenemos respecto a los videos que hemos creado. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que no me la va a decir NASA, que se encuentra al otro lado. Ok, la primera pregunta es acerca de Nomad School y habla de que si se activa el mirror no se aplica, solo se deforma en un solo lugar. Entonces hay que explicarle cómo activarlo Bueno, correctamente. entonces para esto lo primero que yo voy a hacer es compartir, en este caso recuerden, Nomad School es un programa que sirve para celulares, sea tanto Android, iOS o tabletas del mismo, digamos, sin importar el sistema operativo. Vamos a, en este momento, a compartir directamente como se está viendo en la iPad para poder ver cómo solucionar ese inconveniente de cuando no se maneja la simetría. La simetría es que yo dibujo en un costado y debería hacérmelo en ciertas partes al mismo tiempo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar en Nomad Sculpt es mirar la interfaz que tenga habilitada la simetría. La simetría puede funcionar de varias formas. La primera es aquí en la parte izquierda dice Sim y se ve como si fuera un estilo de triángulo. En este caso yo lo tengo habilitado y si lo deshabilito, cuando yo empiezo a pintar, por ejemplo, voy a hacerlo con la parte de abajo de este cono. Lo voy a dejar editable. Estoy utilizando la herramienta brocha. Recuerden que con tres dedos puedo dejar más grande o más pequeño la intensidad de como yo voy a utilizar, digamos, mi herramienta. Y si yo empiezo a pintar acá, nos damos cuenta que nos aparece solo al lado derecho. Si yo habilito aquí en la parte izquierda la simetría, vamos a darnos cuenta que en alguna parte nos está creando la simetría. Si lo pongo en front, porque estaba en la cámara de lado, nos vamos a dar cuenta que aquí me reacciona del lado izquierdo a derecho. Pero esto va mucho más allá. Uno puede hacerlo de diferentes formas. ¿Cómo? En la parte derecha superior hay dos triángulos que se encuentran y aquí encontramos varios tipos de simetrías. Por ejemplo, está la radial. Si la radial yo le voy subiendo, él me va a mostrar acá, vamos a mirar de lado, voy a ir nuevamente, nos vamos a dar cuenta que si yo subo, aquí me empieza a aparecer más puntos, los cuales me están diciendo cuántas simetrías voy a hacer, o sea, cuántas simetrías se me va a repetir. Por ejemplo, si yo aquí empiezo a dibujar, nos damos cuenta que le está haciendo la simetría acá, en la parte de abajo y en la parte de atrás se ven 4 puntos de simetría. Esto mismo lo podemos hacer con todas las caras. Si yo estoy en el eje, digamos, en este caso está en el eje X, puedo deshabilitar X y colocar Y, puedo subir la cantidad de simetrías. De este modo, cuando yo creo acá, él me va a crear varias simetrías en varias partes. Lo voy a dejar en solo para poder ver cómo está trabajando la simetría. Entonces aquí vemos que me crea en varios puntos, que es aquí arriba y acá abajo, y aquí exactamente me hace lo mismo. De este modo podemos ir jugando con todas las simetrías que están aquí habilitadas, está X, Y, Z, y puedo ir haciendo todo ese tipo de simetrías. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta que tenemos. Ok, segunda pregunta, al igual que la tercera, son de exportación. Entonces uno dice que cuando exporta en OBJ, ¿cómo hace para que sea menos de 1 MB? Para llevar muy ligero este modelado a otras aplicaciones y no tan pesado. Bueno, aquí la pregunta es sobre peso. Ya algunas veces hemos hecho algunos videos, pero digamos que siempre hay varias formas de ir haciendo la reducción del peso. Para poder entrar a este tipo, digamos, de saber cuánto está pesando, digamos, voy a ir acá a la parte izquierda, aquí está la carpeta, vamos a ir abajo, lo vamos a dejar en OBJ y cuando yo lo voy a exportar en OBJ, él me va a decir que en este momento nos pesa 32.9 megabytes. ¿Cómo hago yo para bajarlo? Si tengo todo unido, en este caso, digamos, tengo el cono, pero el cono está dividido en varias partes. Si yo toco la parte superior, es esta parte del cono. Si toco la siguiente parte, es como la parte de la crema. Tengo una parte superior del cono y una parte inferior del cono. Eso quiere decir que tengo muchos objetos en nuestra escena. Aquí en la parte izquierda, donde están los tres cuadrados, nos damos cuenta de lo que tenemos en la escena. Se puede, y lo recomiendo si vamos a hacer varias partes, es decir, si yo a este cono le voy a dar un color diferente, lo voy a ir acá en pintura, le vamos a colocar un tono un poco así como pastel y lo vamos a pintar. Vamos a dar a pintar, la crema la dejamos blanca. En este caso voy a seleccionar la parte inferior.
La vamos a dar un poquito así como estilo galleta. Le vamos a dar pintar todo y aquí le vamos a dar pintar todo. Cuando nosotros tenemos varias partes, si es un OBJ que solo vamos a utilizar para, digamos, exportar a un programa en el que necesitamos estar separados, lo recomiendo ir haciendo en cada parte. ¿Qué me refiero? Voy a coger la parte superior de nuestro cono. Aquí abajo hay una parte donde dice malla. Él nos va a decir qué tan denso está esta parte. Si se dan cuenta, donde más denso está es en la crema. Tengo seleccionada la parte de lo que es la crema. Me voy a ir aquí a la parte superior y vamos a ir donde está un diamante. En este caso este diamante puede variar, puede estar en multiresolución, casi siempre viene esto, que es cuando trae esta pirámide con algunos cuadrados, está voxel, y en voxel nosotros tenemos la posibilidad de hacer varias cosas. Si yo cojo la resolución del voxel y lo voy bajando, nos damos cuenta que va apareciendo como una cuadrícula cada vez más grande. Si yo le doy refuerzo de malla, él me va a decir que se va a perder la multiresolución, y si le doy aceptar, nos damos cuenta que nos va a bajar, en este caso, la calidad de nuestro modelado. Si quito aquí la malla en la parte inferior, nos damos cuenta que se ve un poco, digamos, como si estuviera como muy baja la resolución, pero así le bajamos el peso. Yo suelo utilizar otra que llama aquí en la parte derecha, que llama MISC, que se llama Diezmar, y en el Diezmar sí me deja tener la cantidad de triángulos que deseo. Vamos a colocar la malla para poder ver. Me deja caras uniformes y puedo preservar la pintura. Si yo le voy dando aquí en Diezmar, si lo empiezo a tocar, nos damos cuenta que cada vez que toque más, él va a bajar más y más la cantidad de polígonos que tenemos. Voy a hacer exactamente lo mismo con esta crema que está abajo. Entonces toco la crema, le empiezo a dar Diezmar, y si se van a dar cuenta, cada vez se va a ver menos esa cantidad de subdivisiones. Lo mismo puedo hacer con la de abajo, que en la de abajo puedo darle el mismo parámetro, que en este caso yo no lo tengo editable. Si se dan cuenta, aquí abajo yo le puedo dar en voxel, o en la parte superior le puedo dar en validar, dependiendo del modelado que nosotros tenemos. Si le doy diezmar, él va pues bajando la resolución, al igual que la parte de abajo. Si recuerdan, antes teníamos más o menos 32 megabytes. Vamos a mirar ahora aquí en la parte superior en nuestra carpeta, en la parte izquierda. Vamos a bajar y vamos a darle donde dice exportar en OBJ. De tener 32 megabytes lo bajamos a 2,2. Esto de bajar el peso va a depender de mucho de cómo ustedes quieren tener la calidad, porque existen otras formas de poder bajar. Se le llama volverlo low poly, o bajar la cantidad de polígonos. Pero cuando yo le quito aquí la malla, nos vamos a dar cuenta que a veces en algunos objetos vemos que se ve que no tiene muchas subdivisiones y se ve como con baja calidad o baja resolución. Y todo esto lo podemos ir experimentando con estas herramientas, sea tanto el MISC o el voxel, donde podemos ir experimentando cómo ir haciendo el refuerzo de nuestra malla, que si se dan cuenta, si uno también lo hace con refuerzo de malla, también puede dejar de una forma muy diferente como estamos haciendo esta subdivisión y cómo, digamos, lo vamos utilizando. Entonces, así podemos hacer, digamos, la reducción de nuestro modelado. Ahora, la otra pregunta que nos hacían, en este caso, digamos, lo tengo en 2,2, vamos a bajarle harto a nuestro modelado para dejarlo hasta en 1, vamos a ver en cuánto estamos ahora, en 1,3, que podría ser, pero le podemos seguir bajando más la resolución. Entonces vamos a bajarlo acá y vamos a ver en cuánto nos quedó ahora. Nos quedó en 937. Si yo ya lo exportara, en este caso lo voy a exportar aquí al computador, pues ya cuando lo tenga en el computador nos vamos a dar cuenta que tenemos una resolución mucho más baja. Ahora, esta resolución baja la necesitamos para poder colocarla en un programa de impresión 3D. Para las personas que no conocen el programa de impresión 3D, les voy a mostrar ahora en el computador para que ustedes puedan ver cómo es que es el programa de una impresora 3D y para qué nos sirve cuando tenemos en este tipo de, digamos, de resolución o de peso. Ya vamos a verlo directamente en el computador. Ya que estoy aquí en el computador, les voy a contar. Cura es un programa que es como un software que se utiliza para cuando uno va a utilizar impresoras 3D. La impresora 3D es una máquina que lo que hace, en pocas palabras, es tener un plástico, el cual se derrite, y gracias a su boquilla que se mueve en diferentes ejes, puede hacer un modelado, pues puede pasar lo que era un modelado 3D a un objeto físico creado con plástico. Cura es este programa, que en algún momento lo van a buscar, Ultimate Cura. Existen muchos programas. Yo tengo una impresora que se llama Ender 3 Pro, pero me sirve el programa para yo poder hacer, digamos, la preparación del modelado 3D en mi impresora. Ahora, este Cura lo pueden descargar y existen muchos programas también que sirven para poder utilizarlos en las impresoras 3D. Vamos a ir al modelado. Este modelado yo lo importé aquí en mi computador, está en OBJ y es el modelado que estábamos viendo antes.
Si yo me pongo a mirar, el peso está en 937 kilobytes. Estando aquí en el programa Cura, que ya lo abrí, aparece así como con una C, dice Ultimaker Cura. En la parte izquierda, como yo tengo mi impresora que se llama Creality Ender 3 Pro, por eso digamos la tengo preconfigurada. ¿Cómo se ingresa un modelado? En la parte izquierda, él inicialmente, digamos en este caso, no nos va a funcionar si no lo tenemos en STL. Pero si lo tenemos en OBJ nos sirve para otro tipo de programas. Entonces, en este caso vamos a mirar cuando yo lo tengo descargado que aquí me aparece el OBJ y yo le puedo dar Open. Pero como les comento, lo recomendable es siempre tenerlo en STL. ¿Qué es STL? Voy a compartirles aquí la pantalla de la iPad. Un momento. Y aquí, cuando uno está en la parte izquierda, donde uno exporta, donde ya han visto antes, aquí van a encontrar que aparte de OBJ está GLTF, está el STL, y el STL pues es este que estamos viendo acá. Entonces el STL es el formato que utiliza para poder imprimir en objetos, digamos, en la impresora 3D. Entonces ustedes lo pueden exportar como STL, le dan a exportar y lo mandan directamente también a su computador. El STL, como les comentaba, simplemente vamos a ver aquí, él dice proyecto y dice STL, pero si se dan cuenta ya no lo manda en color, solo lo manda así como lo estamos viendo, en blanco y negro, y él une todas las piezas en un solo objeto. Porque vamos a ir aquí directamente, a veces cuando estamos directamente en este programa, nos puede pasar que si lo tenemos separado nos mande las piezas por separado y nos mande un fallo. En este caso, el programa automáticamente unió todo el OBJ y uno lo puede aquí en la parte izquierda. Van a encontrar uno de desplazamiento para moverlo izquierda-derecha en la cama donde se va a imprimir. Esto es como ustedes están viendo la cama de impresión. Está el escalado para hacerlo más grande o más pequeño. Si yo lo toco del centro, pues él se va a hacer más pequeño. Y nos va diciendo en milímetros cómo nos va a quedar el tamaño. También tenemos la opción de rotar, en el cual, digamos, en este caso, yo lo quisiera dejar totalmente de pie y lo debería dejar en 90 grados. Cuando lo tengo así, el programa, lo ideal es no tenerlo tan extra pesado, pero tampoco tan bajo de resolución, porque la ventaja de la impresora 3D es que nos puede dar una alta calidad digamos, de detalle al imprimir nuestro modelado. Entonces ya cuando lo tengo acá así, ya lo he volteado, ya lo he rotado, nos damos cuenta que, digamos, las piezas no están separadas, que todo está ok. Ahora lo que voy a hacer es ir aquí en la parte superior, dice Preview, yo le puedo dar aquí clic. Y aquí a la derecha me dice que no se muestra ninguna capa. Acá a la derecha hay una opción que se llama Slice. Cuando yo le doy clic al Slice, él va a empezar a hacer este trabajo. Y aquí abajo me va a decir que eso tiene un tiempo de 2 horas y 40 minutos. Y aquí a la derecha podemos ver cómo la impresora empieza a hacer todas estas, digamos, estas capas, que es como realmente funciona, digamos, el programa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hace como tal em, la impresora es simplemente empezar a imprimir capas. Le voy a dar aquí play para que puedan ver. Esta es la boquilla de la impresora. Esto es como una simulación de lo que la impresora va a ir haciendo. Con la boquilla va haciendo el rellenado. En este tipo de piezas que estamos viendo acá, también digamos, si va a ser totalmente hueco porque realmente pues no queremos gastar mucho plástico y si se dan cuenta es una pieza que se ve muy densa, es decir, que por dentro va a estar rellena de mucho plástico. Pero también uno puede colocar aquí hay una opción que se llama Infill, y que aquí lo encontramos al 40%, y sigamos yo le dejara un relleno del 5%, le vamos a dar Slice, y se van a dar cuenta que ahora la parte interna de nuestro modelado es la mayoría, sería totalmente hueco. De tener un tiempo de 2 horas, ya nos bajó a 1 hora y 2 minutos. Y esto nos ayuda demasiado para poder ahorrar tanto plástico como también tiempo. Aquí van a encontrar a veces adentro unas piezas que pueden que se vean un poco extrañas, pero digamos que esto ya profundizar directamente a cómo alistar nuestros modelados en 3D lo podremos ver luego. Entonces, así es como nosotros utilizamos Nomad School tanto para hacer nuestros modelados, en hacer el modelado tanto para utilizarlo en Blender, porque por ejemplo yo puedo ya importar el OBJ, vamos a ver aquí leer Blender, como para finalizar. Entonces ustedes pueden utilizar el OBJ para colocarlo en Blender, lo pueden colocar en Cura, pero yo les recomiendo pues dejarlo en STL, que es el formato específico para poder trabajar en ese tipo de impresoras. Y aquí vamos a ver dónde está el OBJ. Aquí.
Entonces yo les recomiendo, digamos, que pues puedan utilizar ese tipo, digamos, de formatos como el STL y el STL para impresión, para, digamos, poder dejarlo bien. Ahora vamos a mirar acá un momento cómo se ve directamente a mirar qué nombre tenía aquí nuestro modelado para encontrarlo. Teníamos Project OBJ y le vamos a colocar el lado para encontrarlo. Voy aquí, File, Importar. Le vamos a buscar el tipo de formato que es Wavefront, en este caso en Blender.obj. Vamos a ver dónde lo tengo en mis descargas y vamos a buscar el que dice Project del lado, lo importo. Si se dan cuenta aquí algo pasa similar que no tengo color, pero si ya voy aquí arriba en la parte superior de nuestro shading que muestra ya con colores, aquí me va a aparecer de este modo porque él no está tomando los colores y lo recomendable para que tenga el color es cuando usted lo exportan en GLTF o en FX, que en este caso no lo deja Nomad School, pero sí deja el GLTF, porque después nosotros ya simplemente podemos coger las piezas, darle nuestro color o el tono que nosotros queramos para ir trabajando con este tipo, digamos, de modelados 3D. Entonces, esto sería todo por ahora. Espero les sirvan. Recuerden que nos pueden dejar los comentarios aquí en la parte de abajo. NASA siempre los está revisando para que ustedes puedan estar, digamos, escribiendo y nosotros respondiendo las preguntas. Entonces, nos vemos en un próximo video. No se pierdan los nuevos videos que estamos subiendo en las redes sociales. Recuerden que en las redes sociales que estamos como Soy Daniel Murcia y NASA.carrero en TikTok y en Instagram, donde estamos subiendo todo el tiempo. Ahorita estos nuevos, digamos, contenidos de las nuevas tecnologías que salen. Y recuerden que si quieren aprender realidad aumentada para poder crear filtros, también en el perfil de NASA y en mi perfil hay un link donde se pueden inscribir para el curso y aprender a hacer filtros de realidad aumentada con la aplicación para la aplicación de Instagram, con el programa que llama Metaspark. Para que no se lo van a perder, nos vemos luego. Chao.